¿Se acuerdan cómo habíamos hablado? Vamos a ver la última parte de este salmo. ¿Se acuerdan cómo le habíamos hablado de este salmo? ¿Qué característica tenía este salmo en especial? ¿Perdón? No, perdón. Bueno, hay un versículo que nos da el carácter de este salmo, que dice: te alaben los pueblos, te alaben. Exactamente, ahí son dos versículos. Bueno, ya dice: para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas tus naciones, en las naciones tu salvación. Es el salmo misionero. Habíamos hablado que era un salmo misionero, un salmo que cumplía la gran comisión. Y que era algo muy padre, que decías: oye, si tan solo los judíos que estaba platicando ahorita pudieran haber escuchado esto, oye, espérame, no solamente es para nosotros, sino realmente el poder de Dios es para que se conozca en toda nación. Y es importante ver cómo, aunque había personas cegadas en ese tiempo, había personas que también alcanzaban a entender la voluntad de Dios para con la tierra. Decía, es que el hecho de ellos haber escogido, de que Dios haya tenido un pueblo escogido, sí hablaba de privilegios para el pueblo escogido, pero también hablaba de una responsabilidad, que era que si se conociese su nombre también en todas las naciones. Y este es un sueño que tiene todo misionero, y es un sueño que Dios quiere que tengamos todos aquí en la iglesia. O sea, nosotros no hemos mandado un misionero aún. Tenemos ahí, hemos orado por algunos hermanos que están como misioneros, y hemos y bueno, pues hemos tenido ese cargo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, pues aún no se llega el tiempo de que haya alguien que salga como misionero. Pero déjame decirte que si Dios nos permite eso, todos nosotros tenemos que tener también ese corazón, porque Él no se va a ir solo. Es más, nosotros desde ahora tenemos que tener este corazón, porque ellos no deben de estar solos, sino que ellos, es necesario que tengamos nosotros ese corazón misionero para que nosotros podamos apoyar junto con ellos en estos lugares. Tan valioso va a ser el que esté en el frente de batalla como el que nadie se dé cuenta de la labor que esté haciendo, pero está en su cuarto orando por todas estas personas. Delante de Dios van a ser igual de valiosos. Y bien, es por este tipo de cosas como te explicas que mucha gente aún en países, muchos cristianos aún en países desarrollados, en donde tienen cantidad de comodidades, renuncian a esas comodidades para llevar el evangelio a lugares en donde van a tener carencias, van a tener una vida precaria, en donde van a tener aún inclusive persecuciones que nunca soñarían tener en su propio país, ¿no? Sin embargo, este es el corazón del Salmo, y el anhelo de Dios puesto en el corazón de los hombres, el decir: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y dice el 4: alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Sí, realmente el hecho de que Dios termine, esta es una promesa para el futuro, y el hecho de que Dios pueda ser el regidor, el juzgador de las naciones, es algo que va a traer alegría. Va a traer alegría y va a traer paz. ¿Cuál es el principal problema por lo cual vemos un mundo caído como el que vemos ahora? El pecado. El pecado. ¿Y por qué hay pecado? La falta de Dios. Porque el corazón se apartó de Dios. De alguna manera, aquella vez que cuando Eva decide tomar ese fruto, ella desde antes había decidido había puesto en su corazón esa duda, ¿y qué tal si mejor me voy por otro camino que Dios no permitió, pero que a lo mejor puede ser una muy buena idea, ¿no? Y hay aparentemente muy buenas ideas que pueden llevarnos, pero a un fracaso terrible, ¿no? Dice, hay predicadores, he escuchado muchas veces
esta frase que dice que el camino del infierno se encuentra pavimentado de muy buenas intenciones, ¿no? Y y es cierto, tenemos una situación en el mundo de falta de equidad, de pobreza, de violencia y de tantos problemas que hay y que se ven a la vista verdaderamente imposibles de resolver por cualquier intento humano. El hombre ha hecho la Liga de las Naciones y después hizo la Organización de las Naciones Unidas y no ha servido para nada. Sin embargo, ¿qué es lo principal? Bueno, los pueblos dejando a Dios, el hombre dejando a Dios, ha estado haciendo sus propias leyes, sus propios caminos. Ajá. Ahora déjame decirte que el hombre siempre trata de buscar lo bueno para él, siempre trata de hacer lo mejor que pueda, pero en sus fuerzas. ¿Cómo termina el libro de Jueces? ¿Cuál es la frase más famosa del libro de Jueces? Cada quien hacía lo que bien le parecía. Fíjate que ese detalle de la palabra bien es bien importante, ¿no? Porque no decía cada quien le hacía lo que le parecía, no fuera bueno o fuera malo, o tampoco dice cada quien hacía lo que mal le parecía, ¿no? Cada uno de ellos hacía lo que en su juicio propio pensaba que era lo mejor. Sin embargo, ese es un gran peligro, cuando por nosotros mismos nos estamos guiando bajo nuestra propia ley. Ninguno de nosotros queremos fracasar, ninguno de nosotros queremos que nuestros hijos fracasen. Sin embargo, cuando hacemos exactamente lo que a nosotros nos parece bien y dejamos a un lado lo que Dios ya dijo en su palabra que debe de hacerse, entonces ahí es donde empiezan los problemas. Israel, aunque hacía cada uno hacía lo que le parecía bien, pero ellos estaban viviendo en una decadencia moral terrible, haciendo lo que a ellos le parecían bien. Así que muchos de los problemas que tenemos hoy en el mundo es precisamente por eso, por muchas malas decisiones que se han estado tomando en el transcurso porque no se ha buscado a Dios. La otra vez estaba viendo yo un reportaje de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes fueron muy apaleados en ese tiempo y ellos sufrieron una crisis económica muy fuerte. ¿Por qué? Porque en la Primera Guerra Mundial ellos siguieron a hombres. Ajá. Y fue con resultados desastrosos. ¿Cuál hubiera sido la diferencia de este país si hubiera como país buscado a Dios? Pero no buscaron a Dios, siguieron buscando a hombres. Y bueno, pues ya conocemos el final de la historia, ¿no? Qué bendición es cuando Dios puede arreglar todo el relajo que hacemos. Cuando finalmente Dios se declare ese Rey de Reyes y Señor y Señores. Sabemos que Él ya tiene ese título. Y todos aquellos de ustedes que lo conocen pueden saber lo que ha pasado en su vida una vez que ha entrado a transformarla. Sin embargo, pues sabemos que esto va a ir a más. Y sabemos que tenemos esa promesa de que algún día Él mismo va a gobernar. Y ese va a ser un día glorioso. ¿Cómo lo declaras? Así que solamente este versículo no solamente habla de ese anhelo, este salmo de que todas las naciones lo alaben, sino también ese anhelo de que sea el mismo Dios el que juzgará a los pueblos con equidad. Por eso las naciones se van a alegrar, ajá, porque el efecto de la justicia traerá paz. Ajá. Ese efecto de la justicia perfecta de Dios va a traer paz y va a traer gozo a las naciones que van a ser regidas por Él. Dice el siguiente versículo, como decía Memo, se encuentra dos veces en la palabra, el versículo 5 y el 3, en donde dice: te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Una vez más, esto se repite lo mismo que se dijo en el versículo 13, es como el estribillo de este cántico, ¿no? Y es algo maravilloso ver, aquí dices, bueno, ¿por qué tantas veces? ¿Qué tanto deseas? Si ya lo comentamos anteriormente, ¿por qué lo vamos a comentar otra vez? Creo que es algo muy importante. Pablo
Pablo decía en Filipenses 3:2, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así que si algo se repite 2 veces no es en vano, sino que es el meollo de este salmo. El ver que las naciones alaben a Dios y el saber y descansar en esa promesa. Ahorita vemos un mundo vuelto de cabeza, ¿no? Pero tenemos que ver y poner nuestra vista en que algún día efectivamente las naciones alabarán a Dios. Ajá. Y entre tanto vemos esto, pues tenemos que alentarnos entonces a vivir, primero a conocer a aquel que no le conozca, pero después de conocer, a vivir y dejarse guiar por aquel que regirá todas las naciones. A ti no te gustaría tener un pleito personal con el presidente, ¿verdad? ¿Verdad? Seguramente no, deja tú eso, seguramente al día siguiente en tu trabajo o en tu casa tendrías hacienda. Porque tú no te metes con el presidente. Bueno, ¿te gustaría tener un pleito con el Rey de Reyes y Señor y Señores? Pues no, y sobre todo, el pleito con el presidente puede ser por una cosa justa tuya y una cosa injusta de él, a lo mejor, ¿no? Pero aquí un pleito con Dios, siempre tú vas a salir perdiendo, porque siempre Dios va a ser el que tiene la razón. ¿Sí? Alex, yo creo que ni siquiera podríamos confrontar a Dios. Como dice, toda boca se cerrará. Yo creo que cuando cada uno enfrente, bueno, gracias a Dios, pues nosotros no vamos a tener ese tipo de juicio, los hijos de Dios. Pero la conciencia y todo, o sea, y además, como le pasó al profeta Isaías, cuando vio la gloria de Dios, lo único que pudo ver fue su pecado. Entonces yo creo que, todavía con un ser humano, aunque fuera el presidente o algo, podría uno esgrimir argumentos. Yo creo que frente a Dios, su presencia, su gloria, va a ser tan impactante, y como dice, la boca se va a quedar cerrada. Exacto. ¿Cómo te describe Juan en el capítulo 20 el juicio? Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. O sea, y los libros fueron abiertos. Y el libro de la vida fue abierto, y el libro de las obras, ¿no? ¿Cómo es la obra? No me acuerdo cómo le llaman. Fue también abierto. Ellos estaban de pie. ¿Sabes qué van a decir en su defensa? Nada. Los libros van a ser abiertos y las bocas van a ser cerradas. La misma presencia de Dios va a hacer que las bocas se cierren. Así que, pues más bien, sabiendo que algún día Él va a reinar todo, dejemos que Él reine en nuestra vida. Si tú todavía no has dejado que Dios reine tu vida, ten en cuenta que estas promesas son importantísimas, son reales, van a tener su cumplimiento. No es una bella poesía nada más, ¿no? Sino va a tener su cumplimiento. ¿Qué dice el versículo 6 y el 7? Dice, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Fíjate que toda alabanza tiene en cuenta mucho, aparte de la bendición de Dios, también la misericordia de Dios. Este salmo empezó mencionando la misericordia de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Inclusive, esto tiene un gran parecido a aquella bendición sacerdotal de Números 6, en donde qué hermoso es que sepamos, al resplandecer Dios su rostro hacia nosotros, sabemos que tenemos el favor de Dios, sabemos que tenemos el beneplácito de Dios. Como un hijo, dábamos en ese momento el ejemplo, como un hijo que voltea a ver a su padre y el padre lo afirma con una sonrisa, así también Dios nos afirma con su rostro, haciendo resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿no?
También nos muestra del cuidado. Y bien, habla de esta, dice, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. ¿Por qué la tierra da su fruto? ¿Gracias a los ingenieros agrónomos? No. O sea, muchas veces tratamos a través de tecnologías a paliar lo que ya nuestro pecado hizo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que la tierra no diera fruto? El pecado del hombre, ¿no? Como dice, eso mismo fue esa sentencia que Dios le dio a Adán, ¿no? Tú vas a depositar toda tu fuerza en la tierra y la tierra no te va a responder de la misma manera, ¿no? Sin embargo, el que se encarga de dar fruto es Dios. Dice, curiosamente, aquí habla de dos cosas muy unidas. La bendición de Dios con la tierra dará fruto. Dios no te promete millones, pero Dios sí te promete una vida llena de frutos espirituales. Porque hay que recordar que primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuál es el problema de que la tierra no da su fruto? El pecado del hombre. Vemos como naciones que han vivido para siempre apartadas de Dios, como aunque Dios les haya provisto de muchos recursos, estos recursos muchas veces han sido para maldición. ¿Por qué? Porque Dios no les ha dado el poder obtener realmente ese fruto que sería diferente con una nación que le temiera a Él. Y aún naciones que en algún tiempo sirvieron a Dios y como mayoría temieron a Dios y que lo han dejado, tú puedes ver cómo esa mano de bendición también los ha dejado. Decía una persona que daba un curso, que ustedes lo vieron en alguna ocasión, el de la libertad financiera, y le llamaba mucho la atención porque decía, es que en Estados Unidos se ha notado en la economía cómo nos ha dejado Dios. Y decía, la otra vez pasé por un lugar y encontré un campo hermoso, verde. Sin embargo, estaba bardeado y en la entrada tenía unas palabras en japonés. Dice, realmente aún Dios está permitiendo que parte de nuestro territorio, decía esta persona, caiga en manos extranjeras para producirlo, ¿no? Y dice, y todo lo demás era un desierto y ese lugar, esas hectáreas estaban verdes, ¿no? Hacía esa analogía, pero realmente muchos de los problemas económicos o por falta de fruto de producciones porque dejamos a Dios. La vida sin sentido, el cansancio de vivir, es porque dejamos a Dios. Una vida sin fruto, es porque dejamos a Dios. Si tú estás teniendo una vida en donde no estás teniendo ese fruto, ¿sabes qué? Vuélvete a Dios. Ezequías, el rey de Israel, cuando me gusta mucho esa parte que aparece, no aparece esa parte en el libro de Reyes, sino en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas. Ahí maneja a mayor detalle cuál era el estado espiritual de los reyes de Judá. Bueno, Ezequías fue un rey ya ya iba pronto a acabarse ese reino. Su padre, Asa, no era Amón, creo. No me acuerdo cómo se llama su padre, el padre de Ezequías. Su hijo fue Manasés. Su hijo fue Manasés, sí. Pero bueno. También el papá no era buen rey. No, el papá era una como comúnmente llamamos una ficha, ¿no? El papá. Asa, ¿no? Creo que Asa. No, Asa era de antes. Ese era de antes. Sí, era de antes. Bueno, el papá, ¿mande? No, Josías fue su bisnieto. Bueno, el padre de Ezequías fue un hombre perverso, fue un rey que de plano, yo creo que no había habido un rey, ni siquiera Roboam, que dejara a Dios de la manera que lo dejó el padre de Ezequías. Cuando llegó Ezequías al trono, y le recomiendo que lean esa parte en Segunda de Crónicas, como rey, él llegó cuando tenía como... Acaz, exactamente.
casa. Como él tenía, ¿cómo se llama? Él tenía 25 años cuando llegó al trono aproximadamente, y cuando llegó, su primera reforma no fue un plan global económico o un plan global de hacernos de más armamento, de tantas cosas, sino lo primero que fue remodelar el templo de Dios. ¿Qué importancia tenía esto para ellos? Porque esto hablaba de arreglar la relación que tenía la nación con Dios. Y déjame decirte que fue uno de los reyes más prósperos. Se referían muchas veces, tiempo después, el reinado de Ezequías como un reinado, decía los reyes, en algún tiempo en Israel había reyes muy poderosos, ¿se acuerdan que decían en una parte, ¿no? Y bueno, es precisamente esos reinados en donde Dios pudo sacar adelante a la nación, tan solo con una decisión. El hecho de Ezequías dijo, voy a volverme a Dios. Y bien, pues terminamos el Salmo con el versículo 7. Bendíganos, oh Dios, bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Así que como este salmo comenzó diciendo, ten misericordia de nosotros, oh Dios, termina diciendo, bendíganos, oh Dios. Pero también en este último versículo habla de una exhortación misionera. No una exhortación, no dice témanlo Israel, sino dice témanlo todos los términos de la tierra. ¿Sabes qué? Esto ha llegado hasta nuestras fechas, por algo lo tenemos escrito. Y estos términos en la tierra no solamente se refieren geográficamente, sino también en tiempo. Nosotros que vemos todo esto, verdaderamente deseamos que Dios nos bendiga y vemos esta exhortación misionera, y témanlo todos los términos de la tierra. Aquí el temor de Dios se maneja como aquello que va a hacer prosperar tu vida, la vida de todos los habitantes, la vida de las personas que quieran venir a Él, ¿no? Hay un versículo que nos habla de este temor en nuestras vidas. 2 versículos dicen, así que, Hebreos 12:28, me gusta mucho este versículo, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Y el Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Este versículo nos ha abierto ventanas, este salmo nos ha abierto ventanas muy importantes. Hemos visto un Dios misericordioso, hemos visto un anhelo y una promesa de que Dios gobernará todos los términos de la tierra. Y finalmente termina con una exhortación diciéndole, ¿sabes qué? Si tú sabes que algún día te vas a encontrar con ese Dios, témelo. Y en base a ese temor reverente, sírvelo con todo tu corazón. Todo lo que tú hagas por Él en este momento, en este tiempo, nada va a ser en vano. Todo va a traer su fruto. La tierra dará su fruto. ¿Por qué? Porque Dios la bendice. Tu vida dará su fruto. ¿Por qué? Porque Dios lo bendice. Así que, definitivamente, el temor es lo que llevará a Dios a seguirnos bendiciendo. Este es el que lleva al hombre a la obediencia que salva y consagra. El salmista predice que algún día la gente que vive en los sitios más apartados de la tierra se convertirá al Dios vivo. Y a través del trabajo misionero que conocemos hoy en día, podemos ver que esto se está convirtiendo en realidad. Siempre ha habido trabajo misionero. Sin embargo, podemos ver que a partir de los últimos siglos, las naciones que se reformaron bíblicamente son las que empezaron a llevar misioneros, ¿no?
y ha habido en estos siglos mucho trabajo en este sentido. A pesar de que vemos un mundo con maldad, también vemos un mundo en donde se ha esparcido más el Evangelio. Pues esto nos debe de llevar a ocuparnos en nuestra salvación con mayor temblor. ¿Qué significa esto? Cuida tu relación con Dios. Cuida la sana doctrina. Algo que ha hecho mucho daño a la salvación son las falsas doctrinas. Las salvaciones falsas es lo que más ha afectado a esto. Sin embargo, Dios es más poderoso que todo esto, pero Él quiere que nosotros verdaderamente, al ver esto, podamos erguirnos y saber que el tiempo está cerca y empezar este año pues realmente de corazón queriéndole servir, sabiendo que el trabajo por Él no es en vano. Ahora sabemos que no es un trabajo, no debe ser un trabajo en nuestras fuerzas, es un trabajo producido por Él, pero también muchas veces cuando te encuentres exhausto y desanimado, date cuenta que el trabajo hacia Él no es en vano.